Bueno, hoy nos toca hablar sobre la influencia de los valores de la posmodernidad en la iglesia. ¿Sí? Bueno, cuando uno dice en la iglesia, refiere a la iglesia en general, digamos, ¿no? Muy bien. Yo lo titulé así una iglesia emocionalista, digamos, ¿no? Que después voy a explicar el porqué. ¿Sí? Vamos a hablar. Bueno, cuando uno habla de posmodernidad, ¿de qué está hablando en realidad? ¿Qué sería la posmodernidad? En la historia encontramos distintas etapas, si se quiere, o distintos momentos o procesos, ¿no? Y los historiadores les gusta darle nombres. Hablan de la edad antigua, ¿no? De la edad media, de la edad moderna, de la edad contemporánea o posmoderna, ¿sí? Uno de los grandes pensadores, filósofos de la posmodernidad fue Lyotard, ¿sí? Lyotard escribió una obra que se llama La condición posmoderna, ¿sí? Hola, buenas noches. Una obra un poquito, podríamos decir, bastante complicada de leer, digamos. Por eso después escribió otra obra que se llamó La posmodernidad explicada a los niños. Con esta obra él intentaba reparar las críticas que le habían hecho en la primera. Sin embargo, los críticos dicen que es más complicada la que escribió después que la primera, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar de entender qué quiere decir Lyotard. Cuando hablamos de posmodernidad nos referimos a un momento de la historia en donde se producen distintos cambios, ¿sí? El prefijo post no quiere decir algo que viene después en cuanto a una cuestión cronológica o temporal, sino quiere decir a un cambio en la forma de interpretar la realidad, ¿sí? No es que la posmodernidad viene después temporalmente que la modernidad, sino que se refiere a una forma de entender la realidad. Así la describe Lyotard. Posmodernismo indica simplemente un estado de alma, o mejor, un estado de espíritu. Podría decirse que se trata de un cambio en la relación con el problema del sentido. Lo que es nuevo sería el saber responder al problema del sentido. Es decir, que cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de distintos cambios, distintos procesos que se van dando a nivel social, generalmente podríamos decir a partir de mediados del siglo XX, digamos, ¿no? ¿Sí? Cambios que se van dando en Europa y que después, bueno, obviamente llegan para estos lados también. ¿Cambios de qué tipo? Cambios en la forma de entender el sentido de las cosas, el sentido de la realidad. ¿Sí? Muy bien. Algunos representantes teóricos, o sea, filósofos posmodernos, bueno, aquí los tenemos: Nietzsche, Lyotard, Habermas, Bakhtin, Cioran, Adorno, son algunos de los representantes teóricos. Son pensadores, filósofos que empezaron a hablar del fenómeno posmoderno, ¿sí? ¿Y cómo surge la posmodernidad? ¿Qué es y cómo surge? Bueno, la posmodernidad es una forma de entender la realidad, ¿sí? que genera de esta manera un montón de posibilidades y un montón de perspectivas nuevas, ¿sí? ¿Cómo surge la posmodernidad? Por desencanto generacional, ¿sí? Muy bien. Para hablar de posmodernidad tenemos que explicar primero qué era la modernidad, ¿sí? Y cuándo nace la modernidad, o a qué le llamamos modernidad, ¿sí? Podríamos decir que la modernidad surge a partir del siglo XVI, XVII, y podríamos ahí tener al representante teórico más importante, que fue René Descartes, ¿sí? Descartes nace en 1590, muere en 1650. Estamos en el siglo XVII. ¿Qué decía Descartes? Básicamente, y ustedes se acordarán porque lo habrán escuchado: cogito ergo sum, pienso, luego existo. O sea que Descartes instaura lo que le llamó la filosofía de la subjetividad y también la primacía de la subjetividad. Es en la modernidad donde el hombre empieza a pensar las cosas por sí mismo, por medio de su razón, y abandona todos los postulados de la Edad Media, ¿sí? El hombre es como que empieza a pensar y a construir la propia realidad a través del pensamiento.
Pero la posmodernidad es una reacción frente a esta razón omnicomprensiva, frente a esta capacidad del hombre de comprender todas las cosas. ¿Por qué reacciona? Bueno, porque los postulados de la modernidad, que decía, por ejemplo, sujeto, portador de razón, dueño de la verdad, juez de sí mismo, que decía que el hombre podía conocer todas las cosas por medio de la razón, que creía en el progreso indefinido de la razón, ¿sí? Esos postulados van fracasando. ¿Y qué hechos marcan el fracaso de estos postulados, de este optimismo de la modernidad? Es más, Galileo decía que la naturaleza estaba inscrita en caracteres matemáticos, ¿sí? Comte decía, por ejemplo, que todas las cosas las podíamos conocer y que el hombre a través de la ciencia había llegado a la madurez. Esto lo decía en el estado positivo. O sea, hay un optimismo de estos filósofos del siglo XVII que se extiende al siglo XVIII respecto de la posibilidad de conocer todas las cosas, de la capacidad de la razón para conocer todas las cosas. Este optimismo se rompe cuando se producen ciertos hechos en la historia. Entre ellos, ¿cuáles? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio, ¿sí?, de los nazis, ¿sí?, el genocidio armenio, producto de los turcos. Entonces estos filósofos algunos son filósofos de posguerra incluso, empiezan a cuestionarse estos ideales de la modernidad y empiezan a ver que en realidad el hombre no es mucho mejor, no se ha liberado realmente, porque todavía se producen hechos en la historia que hacen que la razón no haya podido cumplir con su meta, que era producir felicidad, ¿sí? Todo lo contrario. El hombre, por medio de la razón, ha generado estos conflictos bélicos que todos nosotros conocemos, ¿sí? Entonces hay un desencanto generacional. Los fracasos de los postulados de la modernidad es otro indicador del surgimiento de la posmodernidad. La posmodernidad es una reacción contra la idea de la razón como patrón explicativo absoluto, la razón omnicomprensiva, que todo lo puede explicar, que todo lo puede saber. ¿Por qué surge la posmodernidad? Bueno, porque estos pensadores se dan cuenta que en realidad los postulados de la modernidad han fracasado. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué surge la posmodernidad? Por el agotamiento de la razón. ¿Sí? Es decir, la razón no ha podido dar solución a los problemas del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Por el fracaso de las ideales de progreso. Muy bien. Ahí tenemos las características más importantes de la modernidad. Progreso indefinido de la razón. ¿Sí? Se creía en la modernidad que el hombre, por medio de la razón, iba a progresar indefinidamente hasta llegar a una sociedad justa, equitativa, cosa que no sucedió. Develamiento de los misterios de la naturaleza. O sea, que el hombre iba a poder conocer cómo era la naturaleza, ya que según Galileo estaba inscrita en caracteres matemáticos, con lo cual se iba a poder conocer todos esos misterios. ¿Sí? Muy bien. Kant, un filósofo del siglo XVIII, que decía, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. ¿Sí? Entonces, el hombre es capaz de caminar por sí mismo sin necesidad de tutela alguna. Este es el optimismo que existía, ¿no? Es el optimismo dado a la razón. El optimismo puesto en la razón al afirmar que tenía la capacidad de comprender todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el sujeto era portador de razón, dueño de la verdad y dueño de sí mismo. ¿Sí? Esta filosofía de la confianza plena en la razón la instaura René Descartes en varias de sus obras, en el discurso del método, en las meditaciones metafísicas, ¿sí? Y Descartes pone a ese principio, el cogito sum, pienso, existo, como el primer principio de su filosofía. Y va a ser el principio que va a constituir básicamente todo lo que llamamos la modernidad, ¿sí? Muy bien. Entonces hay un optimismo importante acá. Se cree que la razón puede llegar a conocer los misterios de la naturaleza.
Vean el cuadro comparativo que les traje. Lo que es la modernidad y la posmodernidad. En la modernidad existían la idea de que se podía conocer, abrazar ciertos principios que eran absolutos. ¿Sí? En cambio, en la posmodernidad todo está atravesado por el relativismo. No hay nada absoluto, todo es relativo. ¿Sí? Que el problema de todo relativo reside en que si todo es relativo, hay algo que no es relativo, justamente, ¿no? O sea, justamente la frase todo es relativo termina siendo un absoluto, porque se postula como absoluto. ¿Sí? Muy bien. La modernidad creía que se podían conocer ciertos principios y que esos principios eran objetivos, digamos. ¿Sí? En realidad, en la posmodernidad lo que predomina hoy es la subjetividad, la primacía del pensamiento, de lo subjetivo. No hay nada subjetivo. De hecho, no hay nada objetivo. De hecho, Lyotard nos va a hablar de la muerte de las metanarrativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una metanarrativa? Una metanarrativa es una doctrina que trata de explicar la totalidad de la realidad desde sus comienzos hacia el fin. Y él critica todas las metanarrativas legitimadoras. Por ejemplo, el relato del iluminismo, del marxismo, del capitalismo y aún del cristianismo. ¿Por qué son metanarrativas? Porque nos hablan de cómo surgieron las cosas y hacia dónde van las cosas. El relato marxista, ¿qué decía? ¿Sí? Bueno, decía que el hombre en realidad por medio de la revolución del proletariado iba a comenzar la verdadera historia. ¿Sí? Y que toda la historia se dirigía hacia la revolución del proletariado. ¿Qué decía el relato iluminista? Que el hombre por medio de la razón, de la luz de la razón, iba a poder conocer todos los misterios de la naturaleza. ¿Qué decía el relato del capitalismo? Con esa famosa teoría del derrame. Que cuando crezca la economía por desbordamiento, eso iba a llegar a las capas más pobres. No se rían acá. ¿Sí? Y el cristianismo también es otra metanarrativa, porque habla de un origen, Dios creó al ser humano y hay una finalidad. ¿Sí? ¿La finalidad cuál es? Que todos los seres humanos que crean en Jesús nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Esto se llama metanarrativas. ¿Qué quiere decir? Grandes relatos que dan cuenta de la totalidad de lo real. Bueno, todas esas metanarrativas legitimadoras han fracasado según los pensadores posmodernos. ¿Sí? Muy bien. En la modernidad, ¿qué era lo más importante? La razón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo más importante en la posmodernidad? Lo que uno siente. ¿Sí? Lo que uno siente. Si lo quieren llevar al plano de la iglesia, lo pueden llevar también. ¿Sí? Siento que Dios me dijo, siento que esto, siento el otro, pero nadie piensa nada. Hoy sienten todos. ¿Sí? Y el problema es que para hacer apologética tenemos que pensar. ¿Sí? La ética era lo más importante en la modernidad, porque las personas trataban de tener ciertos principios, ciertos valores. Hoy lo importante es la estética. ¿Sí? ¿Cómo me veo? La apariencia. ¿O no? Es más, nosotros nos decimos lo mismo, ¿no? Lo dijo Mirta Legrand, como te ven, te tratan, ¿sí? Bueno, es la apariencia, la estética. De hecho, hasta 50 años atrás las cirugías estéticas no existían como existen hoy, ¿no? Se operan jovencitas de 15 años, además de todo el negociado que hay detrás de la estética, lo importante es la cultura de la apariencia, del aparecer, no del ser, ¿sí? El hombre moderno tenía cierta culpabilidad respecto del pasado, digamos, ¿no? Y de hecho, el hombre moderno criticaba todo lo que ellos llamaban como el oscurantismo medieval, ¿sí? Todo lo que fue la Edad Media, del siglo V al XV. Y generalmente le atribuía todos los errores al predominio de la Iglesia Católica, por eso le llamaban un periodo de oscurantismo. De hecho, el siglo XVIII se llama un periodo de iluminismo, ¿sí? En contraposición del oscurantismo medieval, ¿sí? Pero en cambio, hoy el hombre posmoderno carece de culpabilidad. Es decir, no se siente culpable por nada. Por eso cuando uno les habla y dice que tienen que arrepentirse, y te dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? El hombre moderno pensaba en el futuro. Tenía perspectivas hacia el futuro.
quería construir el futuro. El posmoderno vive en el eterno presente. ¿Por qué? Porque no tiene futuro. Es la famosa frase del Horacio, ¿sí? Carpe diem, disfrútalo hoy, disfruta la hora, que se contrapone al sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. ¿Sí? El hombre moderno se atrevía a pensar por sí mismo. El hombre moderno es disfruta la hora, disfruta porque no hay mañana. ¿Sí? La historia en la modernidad se trataba de encontrar una historia que explicara la totalidad de la realidad. ¿Sí? Hoy tenemos historias, múltiples perspectivas sobre lo que es la historia. Y lo que importa son las pequeñas historias acá, no la historia con mayúsculas. ¿Sí? No importa dar un relato sobre qué pasó y cómo fue la historia y demás, sino las pequeñas historias. Por eso ustedes van a ver en la tele historias de vida. Las pequeñas biografías que antes no existían, la modernidad las escondía. ¿Sí? Todas las grandes minorías que hoy ven en la televisión y demás, que luchan por sus derechos, la modernidad las escondía. ¿Se entiende? No es que no existían homosexuales o no existía todo lo que existe hoy, pero se escondía, se tapaba. Hoy están ahí nomás. Bueno, la unidad, ¿sí? O sea, lo que importaba era que haya conocimientos que sirvan para qué, para poder explicar cómo son las cosas, cómo es la realidad. En cambio, hoy hay una diversidad absoluta, digamos. Hoy no hay algunas perspectivas sobre el conocimiento, hay múltiples perspectivas. Y esta diversidad se ve no solo en el plano epistemológico, en el plano de la ciencia, en el plano de la filosofía, también en el plano de las iglesias. ¿Sí? Infinidad de perspectivas teológicas tenemos hoy, como nunca antes. ¿Sí? Entonces esto es fruto también del espíritu posmoderno. Muy bien, el colectivismo, o sea, el hombre moderno luchaba ¿por qué? Porque haya ideales y pensaba en términos colectivos. ¿Sí? O sea, si le va bien a todos, me va bien a mí. En cambio, el posmoderno es individualista. ¿A mí qué me importa cómo le va al otro? ¿Sí o no? Mientras a mí me vaya bien, ¿qué me importa cómo le va al otro? Esto es la muerte de las causas comunes. ¿Sí? A pesar de que los partidos políticos dicen que buscan el bien común y todo eso, nos damos cuenta que no es. Bueno, y el hombre moderno no se sentía conforme con la situación que vivía. Quería cambiar la realidad. Ahí tenemos grandes pensadores que tratan de cambiar la realidad. De hecho, la Revolución Francesa es fruto del pensamiento cartesiano, del pensamiento de René Descartes. ¿Sí? Ahora bien, el hombre moderno es conformista. Como no cree que hay un mañana y como no cree que tiene futuro, se conforma, se adapta a la forma actual. ¿Y qué hace? Vive el presente. Lo vemos todos los días. Lo importante es ahora, no sabemos qué puede pasar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ven cómo hay dos perspectivas distintas? Cuando hablamos de modernidad estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. Posmodernidad estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. ¿Sí? Sobre todo los cambios más importantes serán en el siglo XX. ¿Sí? Muy bien. El hombre moderno, por lo tanto, era idealista, que quería cambiar, tenía ideales, luchaba por esos ideales. De hecho, ¿cuántos marxistas murieron por defender la ciudad de Marx? ¿Sí? Por más que para nosotros parezca mentira, digo, erróneas, ¿sí? Pero tenía ideales. En cambio, lo que impera es un realismo absoluto. Lo importante es la realidad, lo que me pasa a mí, el aquí y el ahora. ¿Sí? El hombre moderno tenía compromiso con las causas, se comprometía, quería cambiar la realidad. El posmoderno deja que las cosas pasen nada más, no se compromete. ¿Sí? Mientras a mí no me afecte, que sigan por adelante. Bueno, había convicción, había convicción. El posmoderno es todo muy light, ¿sí? Muy light. Había esfuerzo. Estaba la lógica del progreso a través del esfuerzo. Hoy está la lógica del placer. Disfrutar. ¿Sí? El Prometeo se opone a Narciso en la mitología.
Prometeo, ¿quién es? El que le roba ¿qué cosa? El fuego sagrado de los dioses y se lo regala al hombre, se lo da al hombre. Fuego sagrado le hace el conocimiento, ¿no? No es que le roba el fuego que hacemos la semana. No, no. Digo, le roba el conocimiento. Por eso el hombre moderno busca el conocimiento. ¿Eh? Narciso es el que se ve en el espejo y dice que es el hombre más hermoso de todos. ¿Sí? Ese es el hombre posmoderno. ¿Sí? Totalmente ególatra. ¿Sí? Muy bien. Lo importante en la modernidad era justamente buscar principios que sean fundamentales, que sean el fundamento de una sociedad. Hoy lo que impera es lo superficial, todo lo superficial. ¿Sí? Otra característica es que la modernidad era intolerante. Ojo con este concepto, intolerante contra quiénes, contra aquellos que pertenecían a las minorías, digamos, ¿no? A los grupos minoritarios, digamos. En cambio, hoy está la famosa palabra acá, tolerancia. Tenés que dejar que maten a las mujeres en los países, algunos países islámicos, ¿por qué? Y porque es la cultura de ellos. Tolerancia. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. No podés meterte en la vida del otro. Tolerancia. ¿Sí? No digo que esté bien la intolerancia, porque también se escondían. El hombre moderno escondía todo lo que no cuadraba dentro de los parámetros de la razón, digamos. De una forma de entender también, ¿no? Bueno, y acá estaba lo necesario en la modernidad, acá es prioridad todo lo que es accesorio. ¿Sí? Todo lo que es accesorio. Lo importante es lo accesorio. Ahí les dejé un grafiquito, fíjense, ¿qué ven ahí? En la modernidad, ¿cómo es el presente? Angosto, digamos. Pero miren la perspectiva hacia el futuro, es ancha. Porque el hombre moderno creía en que podía cambiar su entorno y su realidad. Creía en el progreso indefinido de la razón. Que por medio de la razón el hombre iba a progresar en forma indefinida. Hay un optimismo total en la razón. De hecho, Augusto Comte dice que la ciencia es la madurez del ser humano. ¿Sí? Cuando él ve en la ciencia la madurez del ser humano, Marx está viendo la explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? Pero ven que hay un presente angostito y un futuro amplio. Se cree en la esperanza, el futuro. Ahí surgen todos los sistemas ideológicos y las utopías sociales en la modernidad. Pero si vemos ahora, en la posmodernidad es al revés, todo es presente, y miren el futuro. Desencanto y frustración, nadie cree en el futuro. Pregúntenle a los jóvenes si creen que alguna vez se van a comprar una casa propia, que le contesta. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el núcleo de la posmodernidad? El narcisismo. Pensar en uno mismo. Y la tolerancia a cualquier manifestación. Y lo importante que es la pluralidad y la perspectiva. Esto es que uno tiene que aceptar todas las perspectivas filosóficas, religiosas, sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el que impera es un relativismo, todo relativo, y toda la verdad es inherente al propio sistema. No hay verdades transsistemáticas, o sea, que estén más allá del sistema, ya sea filosófico, teológico, político, etcétera. Y lo que impera es el nihilismo, una oposición tremenda a todo principio de autoridad. Y estas ideas reténganlas porque nosotros vamos a ver cómo muchas de estas ideas hoy imperan en nuestras iglesias. ¿Sí? Y otra de las características, además del individualismo, es el hedonismo, la búsqueda permanente de placer. El hombre posmoderno o el espíritu posmoderno se caracteriza por la búsqueda permanente de placer. ¿Sí? No la búsqueda permanente de conocimiento, no se defienden las ideologías. De hecho, en nuestro propio país vemos que los partidos políticos tradicionales desaparecieron. No existen más, son todas alianzas, ¿sí? Porque la ideología está en crisis en la posmodernidad. Y esto se ve en las iglesias también. Están en crisis las denominaciones hoy, por esto del espíritu posmoderno. ¿Sí?
Muy bien. Y en esto que vemos que están en crisis las denominaciones, lo vemos porque hay gente que se va de una iglesia a otra. Ni siquiera piensa irse a una iglesia de la misma denominación. A veces van a otras iglesias de distinta denominación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la posmodernidad, ¿qué es? El predominio de lo individual sobre lo universal. Lo que importa es lo que me pasa a mí, el aquí y el ahora. No, no hay proyectos universales. No hay colectivismo. ¿Sí? Ustedes van a decir, no, pero si nos dicen siempre que hay que el bien común, el bienestar social, y yo. Sí, bueno, pero de lo que dicen a lo que después se ve, ¿sí? Lo psicológico sobre lo ideológico, y esto lo vemos muy bien en la ley de identidad de género. Yo soy como me autopercibo, ¿sí? No importan las ideas ahora, porque una idea podría decir, no, pará, el hombre es hombre, la mujer es mujer, no depende, lo biológico no depende de lo psicológico. No soy como me autopercibo. Es biología. El hombre no puede dar a luz, la mujer puede dar a luz. Eso no es psicológico. ¿Sí? La diversidad sobre la homogeneidad. ¿Qué es esto, la diversidad? Bueno, hoy que vemos todo tipo de diversidad. Antes se escondía, esto hay que decirlo, la modernidad la escondía, no solo la escondía, lo pasaba a los que pensaban distinto o eran distintos, digamos. Y hay que decirlo. Y no solo homosexuales, gente de religiones, testigos de Jehová también, gitanos, o sea, han muerto unos cuantos, digamos, ¿no? Pero hoy es todo lo contrario. Al contrario, te atreves a decir algo en contra de un grupo minoritario y puedes ir preso. ¿Sí? Lo permisivo sobre el coercitivo. ¿Sí? Hoy está todo bien, está todo permitido. La modernidad no. ¿Sí? La comunicación sobre la politización. La comunicación está atravesada por este, la cuestión económica, ¿no? Porque vos tenés que comunicar lo que te dicen de acuerdo al lugar donde trabajás, ¿no? Este, bien, hay una clave de la mentalidad. Nietzsche fue el filósofo que en realidad era filólogo, porque nunca se recibió de filósofo, pero bueno, pasó a la historia por su filosofía. El famoso filósofo del Dios está muerto, nosotros lo matamos, ¿sí? Muy bien. Pero ahora voy a explicar qué quiso decir eso Nietzsche en una obra llamada La Galla Ciencia, porque no estaba hablando del Dios en el sentido que nosotros entendemos por Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos ahora, según en esta posmodernidad? Una mentalidad anárquica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los seres humanos se oponen a todo, digamos, ¿sí? A todo tipo de principio instituido, en cualquiera de las áreas, ¿sí? Una filosofía de la indiferencia. Esto es, bueno, que cada uno haga lo que quiera, que viva como quiera, ¿sí? Mientras a mí no me toque. La idea del sujeto como ficción lógica y regulativa. Esto es la idea de un sujeto como una sustancia, como sustancia, que es la idea que tiene Descartes cuando habla del sujeto, desapareció. Fíjense en lo que dice Nietzsche. El sujeto es una síntesis conceptual. El pensar es el que pone el yo, y no el yo el que pone el pensar. No es cogito ergo sum, no es pienso luego existo. Es sum ergo cogito. Vivo, ¿sí? Vivo primero y luego pienso. La vida antecede al pensamiento, digamos. Por lo tanto, el pensamiento no es más que una síntesis conceptual. Es una ficción lógica, dice Nietzsche. ¿Sí? El carácter interpretativo de todo acontecer. ¿Esto qué quiere decir? Como decía Nietzsche, todo ente, todo lo que existe es interpretación de seres humanos. Y llegó a decir, no hay hechos, solo interpretaciones. Esto no es recordar, no es la inversión del pensamiento popular que decía, las teorías son reversibles, más los hechos son inmutables. ¿Se acuerdan? Las teorías son reversibles, pero los hechos son inmutables. ¿Qué quiere decir? Frente a un hecho, si mi teoría no es correcta, la tengo que dejar de lado. No, acá Nietzsche dice al revés. Dice que no hay hechos, solo interpretaciones. O sea,
Hay tantas interpretaciones que el hecho en sí se desdibuja. Supongamos que vamos a hacer un ejemplo común. San Martín cruzó los Andes. Ah, bueno, ese es un hecho, es innegable. Pero si ustedes leen los manuales de los historiadores, la forma en que lo cruzó, el momento, por qué lo cruzó, etcétera, hay tantas interpretaciones que el hecho en sí, el haber cruzado los Andes, se pierde, se desdibuja. ¿Sí? Es decir, ejemplos cotidianos. Un choque acá a la vuelta. 5 testigos dicen 5 cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hoy prima son las interpretaciones, no los hechos. ¿Sí? Eso dice Nietzsche. ¿Ok? Muy bien. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, nosotros lo matamos, eso lo dice en la Galla Ciencia, él se está refiriendo a la idea que el hombre tenía sobre Dios, ¿sí? A los absolutos, la muerte del absoluto. Dios es la muerte de las explicaciones absolutas. ¿Sí? Pero él no lo dice como gozándose en esa obra, dice todo lo contrario. Lo dice con cierto grado de nostalgia. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora que el principio que regía toda la humanidad hoy ha muerto? ¿Saben qué quiere decir ha muerto? Que la gente no lo cree ya. Cuando él escribe eso en Alemania, las iglesias están vacías. La gente no va a las iglesias. Es como cuando el propio Kierkegaard dice hay que meter más cristianismo en la cristiandad. Hay que recristianizar. Porque nos hemos quedado solamente con el esqueleto de la moral cristiana. Pero no hay cristianos realmente comprometidos. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que está diciendo es que el principio rector que regía durante siglos, hoy es descreído por la gente. Eso quiere decir la muerte de Dios. Nietzsche nunca podría hablar de la muerte de Dios en el sentido como lo entendemos nosotros, porque no creía en ese Dios como nosotros. ¿Se entiende? Muy bien. Y aquí tenemos algunos de los teóricos de la posmodernidad. Jean Baudrillard, el famoso pensador, va a hablar de lo que es la hiperrealidad. Miren lo que dice, el modo de vida y los valores, y no la necesidad económica, constituyen la base de la vida social. La era del código empieza a penetrar en todo el tejido social. Uno de los síntomas es que los opuestos empiezan a desaparecer y todo se hace imposible de decidir. Lo bello y lo feo en la moda, la izquierda y la derecha en la política, lo verdadero y lo falso en los medios de comunicación, todo se vuelve intercambiable en la era de la reproducción, la simulación, la imagen y lo virtual. ¿Estamos en esta era ahora? Esto no es propio de la modernidad, no existía en la modernidad lo que tenemos hoy, la era del código. Hoy es todo por código, vas a comprar el código QR, vas a hacer algo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué dice hiperrealidad? Porque la realidad no puede estar metida no dentro de un código. Hasta los celulares que usamos pertenecen a la era del código. No es fácil mandar un WhatsApp que llamarlo por teléfono o que agarrar y ir a la casa a ver cómo está alguien. Además, sí, sí, que escribir por la mitad. Y esto es una hiperrealidad, no es la realidad la que vivimos nosotros. Esto que la simulación, la imagen, lo virtual, es la hiperrealidad. ¿Sí? Muy bien. Lyotard, el que vimos recién, la muerte de las metanarrativas legitimadoras. ¿Qué dice? La sociedad como algo único, como un conjunto orgánico, como un sistema funcional o como un conjunto fundamentalmente dividido, formado por dos clases opuestas, ya no es creído debido a la creciente incredulidad respecto a las metanarrativas legitimadoras. Dichas metanarrativas, por ejemplo, toda sociedad existe para bien de sus miembros, ya no son creídas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las metanarrativas no son creídas porque han fracasado. ¿Sí? Ha fracasado el iluminismo. ¿Qué era el iluminismo? Decía que el hombre, por medio de la razón, iba a poder develar todos los misterios de la naturaleza, iba a poder crecer, iba a terminar con la pobreza. Esa metanarrativa fracasó. De hecho, tenemos el peor de los mundos, contrario a lo que diría otro pensador.
Otra metanarrativa, el marxismo. ¿Sí? La verdadera historia empieza cuando los proletarios obtengan el control económico, el poder, cuando desaparezca la burguesía. Antes estamos en la prehistoria, decía Marx. Bueno, si los ejemplos de progreso son Cuba, Venezuela y China, evidentemente esa metanarrativa, a pesar de mis amigos comunistas que tengo que todavía están esperando que se cumpla lo que dice, no funciona. La otra metanarrativa que también critica Lyotard es el cristianismo. Pero claro, él dice que ha fracasado. Porque, bueno, no todos son cristianos, pero tampoco Cristo enseñó a que todos iban a ser cristianos. Por lo tanto, ahí no seguimos a Lyotard. ¿Sí? Y otra de las metanarrativas es el capitalismo. El capitalismo también sostenía que el hombre iba a poder crecer y que el capital se iba a extender, iba a llegar a las capas más pobres. Pero lo que vemos es que el capitalista quiere tener más dinero, entonces se produce, ¿qué cosa? Concentración de capitales, acumulación. Nunca llega a los más pobres. No es verdad que cuando el capitalismo crece, la gente crece también en lo económico y demás. Por lo menos no es verdad en esta parte del mundo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es otra narrativa que ha fracasado. Por lo tanto, tenemos que entender que todas las metanarrativas no pueden legitimarse hoy. ¿Sí? Martin, otro de los grandes pensadores de la posmodernidad, es el autor de lo que él llamó el pensamiento débil. ¿Qué es el pensamiento débil? El pensamiento débil se opone a lo que es el pensamiento metafísico. ¿Qué quiere decir pensamiento débil? Básicamente que hoy nadie cree justamente en ningún principio que tenga fundamentos absolutos. ¿Sí? Sino todo lo contrario. Él va a decir ausencia de tales fundamentos o de realidades superiores. O sea, lo que él critica es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, es aquella ciencia que postula ciertos principios trascendentes. ¿Sí? Él lo que está diciendo es que como no existen estas visiones globales o principios trascendentes, entonces lo que impera es un pensamiento débil. ¿Sí? Porque es débil, ¿por qué? Porque carece de absolutos. No hay pensamientos absolutos, solamente pensamientos débiles. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nadie cree en visiones definitivas de la realidad. No existe ninguna visión definitiva respecto de lo que es la realidad. Cada uno tiene su propia perspectiva. ¿Sí? Y eso de que cada uno tenga su propia perspectiva hace al pensamiento algo débil. No tiene la fuerza que tenía la metafísica con el pensamiento absoluto, que buscaba un pensamiento absoluto, digamos. ¿Sí? Muy bien. Derrida. Derrida es más conocido, porque Derrida va a usar esta palabra deconstrucción, que hoy la usan todos. Bien, cuando uno no piensa lo mismo, va a tener que deconstruir, salir de la carta, ¿sí? Sobre todo aquellos que creen en las nuevas ideas, sobre todo en estas ideas de la ley de género y todo este tipo de cosas. Dicen, vos que no estás deconstruido, te dice. Pero cuando la realidad de la deconstrucción, lo que está diciendo justamente es esto, es lo que se está dando ahora. No intentar fugarse de la metafísica, de esos principios que postulan realidades absolutas, sino que hay que horadarla, perforarla desde adentro. Eso de construir es perforar estas ideas rectoras absolutas que han atravesado casi todo el mundo occidental, pero hacerlo desde adentro. Por eso cuando dice esto está hablando de origen, verdad, bien y mal, son aquellas ideas que han sido justamente deconstruidas. Sobre qué es el origen, sobre la verdad, el bien y el mal, son estos conceptos que han pasado por la deconstrucción. Por eso nadie sabe hoy qué es la verdad. De hecho, estamos en la época de la posverdad, ¿no? ¿Qué quiere decir la posverdad? Que no hay una verdad absoluta, digamos. ¿Sí? Entonces, qué es el bien y qué es el mal son ideas que han sido deconstruidas, han sido perforadas desde adentro de la metafísica. Lo que se postulaba como algo que estaba bien, por ejemplo, del relato cristiano,
hoy ha sido horadado, perforado, deconstruido, y por ahí lo que estaba bien, está bien para los cristianos no está bien para otra perspectiva, ¿sí? Sobre todo para las perspectivas que sostienen el pensamiento débil, no metafísico, ¿sí? Entonces, se hace un tipo que un uso ficcional de estas ideas. No hay un uso sustancial de las ideas, sino meramente ficcional. Todos estos autores que estoy mencionando son autores posmodernos. Pero cuando hablan de la deconstrucción, hay que leer a Derrida, porque se utiliza mal el término de construir. ¿Sí? Y sobre todo por aquellos que nos dicen a nosotros, supuestamente los metafísicos, que no entendemos qué es el bien, no entendemos qué es la verdad. Ellos sí lo entienden, porque están deconstruidos. Salieron del placar. ¿Sí? Ahora salieron del placar porque piensan de otra manera, nada más que por eso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora todo lo que dije antes, cómo lo relacionamos con los valores de la iglesia. Dijimos un montón de cosas, pero vamos a ver si podemos discutirlas. Yo puse así una espiritualidad fingida, ¿sí? Porque bueno, ese es el nombre de mi último libro, pero no se llamaba los valores de la comunidad de la iglesia, sino cuando la iglesia se transforma en un circo hacia una espiritualidad fingida. ¿Sí? Veamos esto, experiencia y conocimiento. La primacía de la experiencia individual por encima del conocimiento. ¿Se da esto? Primacía de la experiencia individual por encima del conocimiento. Yo, por lo menos, ya estoy cansado de gente que te cuenta relatos de experiencia, que yo, pero no entiende ni siquiera la doctrina de la Trinidad, o cualquier doctrina, vos decís, explícamela. No, bueno, no sé. Bueno, ¿sí? Está bien, yo no niego que hay experiencias hermosas con el Dios, pero si vas a hablar siempre de experiencias, ahí lo que predomina es los que uno siente, ¿no? Dios me dijo, Dios me habló, algunos dicen hasta un ángel se presentó, ¿sí? Bueno, lo importante es la vivencia con el espíritu, no el conocimiento. Si uno trata de traducir esto, porque esto lo escuchamos o no, esto lo escuchamos. No sabe bien qué quiere decir esto, porque en realidad que la vivencia con el espíritu no presupone conocimiento. No es nuestro pastor sí es un genio, pero hay pastores que te dicen, no, la verdad es que yo no preparé nada hoy, pero bueno, que el espíritu me tomó y me llevó para este lado. Eh, si no preparaste nada, avísame que ese domingo no voy yo, porque ¿para qué voy a ir si no sabes lo que vas a decir? No pasa por ahí, no es así, ¿eh? Eh, Después alguien dijo, yo no sabía que el Espíritu Santo era tan reiterativo, repetitivo. Como dice que lo tomó el Espíritu, bueno, era repetitivo, reiterativo, contradictorio. Bueno, no estoy negando la validez de las experiencias, ¿eh? No estoy diciendo que no hay experiencias con Dios. Por supuesto que hay experiencias con Dios. Pero tiene que poner como foco eso y dejar de lado el conocimiento es una de las características del espíritu moderno. ¿Sí? Muy bien. Yo puse, bueno, cuando se trata de clarificar en qué consiste esa experiencia, bueno, ahí las respuestas son diversas, confusas, ¿no? Porque cuando uno le empieza a indagar, ¿y qué pasó? Y ahí mucho como que no se sabe bien, ¿no? Bueno, experiencia dogmatizada. Algunos líderes dogmatizan sus experiencias y someten a la humillación a todas aquellas personas que no las experimentan, como si se tratara de producir clones eclesiásticos o robots de colección. Estos líderes que te dicen que usted tiene que vivir lo mismo que viven ellos. O te dicen, ¿por qué no aplaude? No tengo ganas de aplaudir, ¿por qué tengo que aplaudir? ¿No? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Esto es una predicadora. ¿Sí? Bueno, todas estas expresiones que digo, no sé qué quieren decir, pero no vamos a vivir lo mismo que ellos, digamos. Somos personas distintas, tenemos temperamentos distintos, reaccionamos de manera distinta ante una canción, ante una prédica. Venimos de formas distintas a la iglesia. A veces venimos bien, humor, otras veces no. ¿Sí? Genera en los creyentes una carga por vivir e imitar determinadas situaciones que no hacen más que frustrar y apartar del camino a algunos creyentes que obviamente no van a vivir las mismas cosas. ¿Sí? Muy bien. Autonegación o autorrealización. Muchos líderes han perdido el rumbo, algunos se han acomodado al espíritu postmoderno e intentan mezclar el Evangelio y la cruz, que proclaman la autonegación, con una filosofía de vida que realza el autocontrol
y fomenta la autorrealización. ¿Sí? Se trata de exaltar el yo, el tú puedes. Desarrolla tu potencial dormido. Tú puedes. ¿Sí? O sea, en vez de hablar de autonegación, hablamos de autorrealización. Cristo habló de un evangelio de autonegación. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No hay autorrealización. ¿Sí? Esto es decir, tú puedes, desarrolla tu potencial dormido. Yo en el evangelio no lo encuentro. ¿Sí? Poco tiene que ver con el evangelio. Otra de las características es el nihilismo. ¿Lo vemos? Rechazo de la institución iglesia. ¿Por qué se rechazan? Bueno, hay acusación de hipocresía, no se rechazan las normas eclesiásticas, la autoridad. Soy espiritual pero no religioso. Entonces rechazamos todo. ¿Y el nihilismo es una característica de qué? Del espíritu postmoderno. Sí. Ahora lo vamos a ver en la congregación. Está en otro punto, ¿sí? Sí, sí. Autorreferencia. Las instituciones pierden autoridad. La autoridad se aloja ahora en la persona. ¿Está bien? Cuando tenga la necesidad de congregarme, lo haré. Considero que puedo adorar a Dios mejor en mi casa. La autorreferencia, que es un principio de la posmodernidad. Cuando dijimos que lo importante es el individualismo y no el colectivismo. No tengo que ir a la iglesia, yo puedo hacerlo solo en mi casa. ¿Cuántas cosas del espíritu posmoderno se han metido en nuestras iglesias? ¿Sí? Muy bien. Bueno, veamos el relativismo. Existen muchas interpretaciones del texto bíblico. Bueno, eso es lo que voy a interpretar. Yo tengo otra interpretación respecto de ese pasaje de las Escrituras. Y el relativismo es otro principio del espíritu posmoderno. Como no hay verdad, como no hay metanarrativas legitimadoras, bueno, es lo que yo pienso, pues es distinto que lo que piensa él. Pero no hay distinción en doctrinas, a veces de un mismo pasaje bíblico. Todas las denominaciones cristianas dicen tener la verdad, pero las interpretaciones después difieren entre sí. Entonces, es otro de los otra de las ideas posmodernas que afectan también nuestra forma de entender la fe. Ahí está el otro principio de la posmodernidad que instaló Nietzsche. No hay hecho, solo interpretación. Pero por eso decía, el relativismo, ¿sí? Es algo que se da también en el ámbito evangélico, pero se da en todas las esferas, en todas las formas de pensamiento, en la política, en las ciencias, en la filosofía, ¿sí? Todo es relativo. Muy bien. Experiencias sobrenaturales, ¿sí? Se legitiman. Sueños, visiones, voz audible. Dios me habló ayer en sueño, de ayer me visitó un ángel del Señor, etc. ¿Sí? Yo no sé, puede ser que alguno que haya hablado en sueño, pero no se olviden que todas las sectas de las que hablamos el año pasado han sido sectas que se iniciaron por la voz de algún ángel, ¿sí? Que le habló. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque si encontramos a alguien que dice Dios me habló, y encima le dice, pastor, Dios me dijo algo que le tengo que decir a usted, y yo no sé, ¿no? A ver, si lo que le dijo a él no contradice la Biblia, bueno, para eso leo la Biblia, no hace falta que se lo diga a él. ¿Para qué le va a decir a él algo que yo puedo leer en la Biblia? ¿Sí? Ahora, si le dice cosas que no se ajustan, como le dijo el ángel a Mohamed, el fundador del islamismo, como le dijo el ángel a Joseph Smith, ¿sí? Bueno, ahí aplicamos lo que dijo el apóstol Pablo. Si aún yo mismo o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea maldito para él. ¿Sí? El, el- el problema es cuando tenés una iglesia de 100 personas y Dios le habló a 99. Que las conozco esas iglesias, ¿eh? Todos los días viene alguien que Dios le dijo algo, el que se le manifestó en el sueño, tuvo una visión. Bueno, es más complicado, sí. Sí, Hebreos 1:1. Cristo es la última voz de Dios. Sí, yo creo lo mismo. Pero bueno, hay gente
que dice que Dios le habla de otra manera o tiene ciertas experiencias, que justamente es otro principio del espíritu posmoderno. La sobreexaltación de las experiencias individuales por encima del conocimiento. Porque en el espíritu posmoderno es la muerte de la apologética. Hoy nadie defiende lo que cree, solamente cuenta experiencias. Y ese es un problema, porque vos no podés convencer a un marxista contándole que ayer Dios te habló en la cama. Porque el marxista quiere que le dé razones. ¿Por qué tiene que dejar de creer en la revolución del proletariado? ¿Por qué es mejor creer en Cristo que creer en la revolución del proletariado? No le sirve que le cuente que te habló un ángel. Pero bueno, estamos en una generación de cristianos que han perdido la apologética. Y no veo, lamentablemente, no veo ningún horizonte positivo en la gran cantidad de líderes cristianos que existen hoy. Porque aún ellos mismos han renegado de la fe, de la razón, perdón. Ellos mismos han renegado la razón. Hay muchas iglesias que han expulsado a los intelectuales. Es triste esto, pero es verdad. Después no pueden pedir que las iglesias sean iglesias formadas teológicamente porque ellos mismos se han encargado de echar a la gente. ¿Sí? Y esto en todas las iglesias pentecostales, en muchas que conozco, se da este fenómeno. ¿Sí? Es lamentable porque después a ustedes no les ha ido bien tampoco haciendo eso. Sí. Bueno, pero eso es justamente lo que no debería pasar entre los cristianos, que somos cristianos en serio, verdaderos, digamos, ¿no? Tenemos que fomentar justamente la cultura de la educación bíblica y tratar de que los jóvenes empiecen a pensar por qué creen en la divinidad de Cristo. A mí me enseñaron a tener 5 argumentos por cada doctrina. Me refutan uno, tengo el segundo. Me refutan el segundo, tengo el tercero. Pero hoy abrir la Biblia así Dios me dijo, no sirve. Si nos preparamos, ya el espíritu posmoderno ya se ha metido en nuestras iglesias ya. No se enoje, no soy pesimista. Creo que estamos describiendo y todavía no terminamos la realidad de nuestras iglesias. Es más, conozco muchos evangélicos que volvieron al catolicismo por el despiole que están viendo hoy en las iglesias. Porque nadie sabe ni lo que cree. Hoy hay iglesias que perdieron el rumbo totalmente. Entonces, o abrazamos de nuevo la apologética, ponemos a estudiar en profundidad la Biblia y encontramos razones para dar, o nos van a invadir, ¿eh? No digo que el Espíritu Santo no se valga de cualquier cosa para que alguien se convierta. Eso es una discusión que no tiene sentido. Pero si uno analiza la historia del cristianismo, nos vamos a encontrar con una cantidad de apologistas totalmente preparados, muchos de ellos que defendieron la fe cristiana ante la filosofía griega, ante el paganismo. Pero hoy no tenemos ningún defensor. ¿Sí? Nos han puesto acá la ley de identidad de género, nos clavaron la ley de matrimonio igualitario. Yo no encuentro tantas voces que hayan salido a pelear por estas cosas, ¿eh? Y no en todos los países se aprobaron estas leyes, ¿eh? Digo, o nos defendemos estudiando en profundidad, o no sé qué va a pasar con las iglesias evangélicas, ¿eh? Entonces, digo, esto nos sirve conocer el espíritu posmoderno para ver en qué estamos nosotros. A mí me gusta la iniciativa del pastor de estudiar doctrina, que ahora vamos a estudiar los talleres en la iglesia. Necesitamos estudiar doctrina, ¿sí? Pluralismo. Existen una mezcolanza de prácticas y creencias que han sido desarraigadas del contexto donde brotaron. Una espiritualidad subjetiva, emocional, tribal, ecuménica y sincretista. Los cristianos que creen en la reencarnación y en los signos, chicos. Lo he visto yo esto. Se congrega. No sé. Yo encontré cristianos que me expliquen la diferencia entre la resurrección de la carne y la reencarnación y no lo han podido, no saben explicar. ¿Sí? La espiritualidad subjetiva. Bueno, yo creo lo que quiero creer yo. Emocional. Esa exaltación de las emociones. No estoy en contra de la emoción, sí del emocionalismo.
Que una persona se emocione al cantar una canción, o escuchar una canción, o escuchar una prédica, está perfecto, maravilloso. Pero el emocionalismo es otra cosa. Sí. El emocionalismo a veces se fomenta desde el púlpito. ¿A cuánto dicen amén? Está ahí, aplaudan. Eso es emocionalismo, eso es psicopatía. Movilizar a las personas por medio de los afectos. Eso es ir al lado de las emociones, buscando una respuesta emocional, no racional. La emoción y el emocionalismo son dos cosas absolutamente distintas. ¿Sí? Estoy a favor de la emoción, no del emocionalismo. Porque el emocionalismo va en contra de la razón, justamente. Bueno, tribal. Hay prácticas tribales actualmente. Ecuménica, esto de nos juntamos con gente que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Si nos juntamos con alguien que no piensa como nosotros es para hablarle de Cristo y para que se convierta. No podemos decir, bueno, hay cosas que están buenas, que dijo Buda, hay cosas que dijo Mahoma que está bien, son lindas. Cristo que dijo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que conocer lo que piensan los islámicos, sí, lo que piensan los budistas, sí, pero reunirnos con ellos, ¿para qué? Si no lo vamos a convencer a ellos, ni ellos nos van a convencernos. Bueno, no sé, espero que no, espero que no, creo que no, ¿sí? Bueno, esto del ecumenismo, bueno, el sincretismo, ¿no? Oposición a la tradición. Las acciones no están legitimadas por su relación a la tradición, sino por conocimientos que vienen de otras culturas y religiones. Es poca la diferencia entre las religiones. Todas las religiones son igualmente buenas. Falso. Hay religiones que tienen como origen al propio diablo. Y no lo digo yo, lo digo Agustino, filósofo del principio del siglo segundo. Cuando habló de que los herejes del siglo segundo habían sido impulsados por los demonios. Hablaba del gnosticismo. ¿Sí? Es mentira esto. No son todo lo mismo, no es todo lo mismo. El principio de tolerancia está detrás de esta idea también. Ya claro que hay que tolerar, no lo voy a ir a matar, pero si tengo que hablarles, les tengo que hablar de Cristo. Y tengo que mostrarles que están equivocados. Muy bien. Religiosidad y espiritualismo. Deseo de encontrarse con Dios, aunque no sea el Dios del cristianismo. Nuevas formas religiosas que sustituyen al cristianismo tradicional. Grupos de autoayuda. Bueno, esto se ve en algunas iglesias ahí como células se llama. ¿Sí? En una época le llamaban barcas. Algunos tienen iglesias tienen células de 12, porque supuestamente Cristo tuvo 12 apóstoles. ¿Sí? No sé qué será esto de. Pero en realidad, cuando uno participa de esas células, lo que se ve es que poco se habla de la Biblia. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé qué de dónde sale todo. Neopaganismo. La espiritualidad subjetiva se traduce en la destradicionalización y desinstitucionalización de la fe. Esto, el neopaganismo, ojo con esto, porque algunos cristianos también desconocemos la tradición de nuestra fe. Creemos que el cristianismo empezó en 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis, que eran 2 hojitas, en el templo de Wittenberg un día antes de todos los santos. El cristianismo empezó en el siglo I y hunde sus raíces en la tradición judía. Ojo, porque los cristianos no conocemos esto, la tradición, y lamentablemente los cristianos de tipo protestante nos hemos olvidado de la tradición. Y está bien, sabemos que no eran inspirados los que hablaron, pero tenemos que saber quiénes eran. No estamos diciendo que lo que escribió Justino, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Tasiano, Atenágoras, etcétera, 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 sean cosas inspiradas por Dios, pero forman parte del legado del cristianismo. Sabemos quién es Dante Gebel y no sabemos quién es Justino. Es una vergüenza esto. Y hay una diferencia abismal, entre el predicador que nombré y Justino. Abismal. ¿Sí? Digo, ¿por qué no se leen estos autores? ¿Por qué no los conocemos? Bueno, algunos tampoco saben ni Lutero, ¿no? Estoy diciendo Lutero por decir Lutero. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta también que hemos heredado una reforma bastante negativa. Cuando Lutero dice que la razón es prostituta.
Cuando Lutero dice en contra de los escolásticos que las filosofías son meras bobadas, hemos heredado toda la tradición de la Reforma, Lutero, Zwingli, Calvino, han estigmatizado la razón. Después no podemos pretender tener cristianos que piensen demasiado. Entonces, ojo, porque también la tradición es importante. Tenemos que conocer de dónde venimos, quiénes somos. ¿Sí? Y esto de la desinstitucionalización, bueno, es decir, lo que hablábamos recién, podemos ser cristianos sin pertenecer a ninguna institución. No hace falta que... Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero ¿a dónde va? A ningún lado, soy cristiano. ¿Sí? Bueno, algunos lo dicen con justa razón, porque siempre le ha tocado ir a ciertos lugares que han sido de terror. Por eso ya no quieren ir más a ningún lado. ¿Sí? Pero no es la correcta decisión esa. Tenemos que congregarnos en los lugares donde se siga predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, orientalismo, y esto lo vemos, la seducción de la espiritualidad de tipo oriental, religiones orientales. Hoy está de moda. Creo que Oriente ha logrado desde hace 30, 40 años conquistar Occidente ya. Nos pusieron el taekwondo, nos pusimos el yoga, nos ponen el reiki. ¿Y cuántas cosas se hacen hoy acá en Occidente que hace 40 años no existían? ¿Y esto qué cree que es una casualidad? No, es una conquista de las filosofías orientales sobre el mundo occidental. Nosotros queremos evangelizarlo a ellos, pero ellos también lo quieren evangelizar a nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos conocemos? Ah, no, yo voy a yoga, ¿sabes cómo estoy ahora? Sí, está bien, anda yoga, pero mirá que yoga no es ejercicio de respiración nada más. Hay todo en filosofía trae los ejercicios de respiración. El famoso OMS, ¿sí? Tiene una explicación ese OMS. ¿Sí? No lo voy a decir ahora porque no es el tema, pero ojo con esto. ¿Sí? Espiritualidad subjetiva. No se necesita un salvador. El Mesías está en cada uno. Eso, sí, eso yo lo escuché también. ¿Sí? Es únicamente la subjetividad del individuo, su conciencia íntima, la fuente de todo valor religioso. Yo lo escuché mucho esto también, ¿no? El Mesías está en cada uno. ¿Sí? Pero te lo dice gente que ni se congrega, ¿eh? O sea, te dicen, no, yo lo tengo en mi vida, te dice. Pero vos lees la Biblia, no. Pero vas a alguna iglesia, no. Pero ¿y cómo lo tenés? Y porque está ahí. La gente está. Está. Así que, bueno. Entonces, la religión se privatiza, se individualiza y se subjetiviza. Espiritualidad emocional. Mientras la religiosidad moderna está dominada por el logocentrismo, esto es por el pensamiento, logos, el centro es el pensamiento, la posmoderna se dirige a lo emocional. Ojo que también la modernidad ha traído algunos problemas en el énfasis en la razón. Ahí han surgido todas las teologías, la liberal, la neortodoxa, que han destruido todo lo sobrenatural de la Biblia. ¿Sí? Pero hoy tenemos el caso opuesto. Hoy han destruido todo lo racional de la Biblia. Porque lo importante es que lo emocional. Todo se dirige a exaltar las emociones. ¿Sí? Muy bien. Dios existe porque yo lo he encontrado, porque yo le he hablado. ¿Y cómo hacemos para refutar esa idea nosotros? ¿Cómo hacemos para refutar a alguien que nos dice que él encontró a Dios, que Dios le habló? ¿Qué le decimos? Bueno, espiritualidad ecuménica. El ecumenismo tiende a divinizar la unidad. Claro, porque se busca la unidad y se dejan de lado la diferencia. Entonces se tiende a divinizar la unidad. ¿Sí? Es una religiosidad de ecumenismo envolvente. ¿No? Se busca que todos pensemos de la misma manera. Se diviniza la unidad y se dejan de lado las diferencias. Pero las diferencias están, aunque las dejemos de lado. ¿Cómo podemos estar en la misma reunión con un islámico que dice que Cristo era un simple profeta? ¿Cómo podemos ser para dejar de lado esa diferencia? Es toda la diferencia justamente, que Cristo es Dios, no es un simple profeta.
¿Cómo hacemos para estar con un judío que dice que Cristo fue el fruto de una relación que tuvo un soldado romano llamado Pantera con la Virgen, con María, con una mujer llamada María? Sí, eso lo dicen los judíos y lo refuta Orígenes, una obra que se llama el Contra Celso en el siglo III. ¿Cómo podemos estar junto con ellos, digo? ¿Cómo vamos a dejar de lado estas diferencias si las diferencias son sustanciales, no son accesorias? Si quieren reunirse los líderes religiosos cristianos con los judíos, que se junten ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Tenemos que predicarle a ellos justamente. Aunque sabemos que no van a cambiar de idea, pero nosotros no estamos llamados a juntarnos con ellos. ¿Nos vamos a juntar con alguien que dice que Cristo es un ser inferior? ¿Que es inferior a Mahoma? ¿O con otro que dice que Cristo es el resultado de fruto de un adulterio? No. Pero eso es con modernidad. Tolerancia religiosa. ¿Sí? Bueno, díganme ustedes, ¿qué pasaba antes de la modernidad? Se mataban. Judíos, cristianos, islámicos. No hace falta que hagamos recorrido histórico, ¿no? Ahora, como no se puede matar, se tolera y se junta. ¿Sí? Hay una obra que escribió Lutero, Judíos y sus mentiras, que hoy, si Lutero estuviera vivo, estaría preso. ¿Sí? No lo voy a hablar de ese tema hoy porque no es el tema. ¿Sí? De todo dijo de los judíos, de todo dijo judíos. En 1543 se escribió esa obra, 2 años antes del Concilio de Trento, que fue el concilio de la Contrarreforma Católica. ¿Sí? Pero no lo voy a decir ahora porque no es el tema de hoy. ¿Sí? Pero ¿qué quiero marcar? La intolerancia religiosa que existía antes se mataba. Hoy se juntan, no se pueden matar tanto. ¿Sí? Muy bien. Espiritualidad sincrética. Revitalización de tendencias arcaicas, el florecimiento de la demonología, el despliegue de creencias y prácticas teúrgicas, astrológicas y supersticiosas. Esto es justamente espiritualidad sincrética. ¿Sí? Hay iglesias donde los demonios parecen los invitados más importantes. No se rían que es cierto. Hay iglesias donde los demonios están sentados ahí, están todos demonios son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habla siempre de lo mismo, de los demonios. Además, parece más importante el propio Dios que Dios mismo, digamos. ¿Sí? Bueno, ni hablemos de esto, ¿no? Cristianos que creen en la astrología. Yo escribí un libro, lo tengo ahí. Los astros no influyen. Plotino tenía razón. ¿Se acuerdan que dimos un taller? Bien. Bueno, en supersticiones no hablemos, ¿no? Lo único que vale es la experiencia mística de cada individuo, no la autoridad ni la razón. Se pone en duda todo. No creemos ni en ninguna autoridad ya. ¿Sí? Solo creemos en la validez de la experiencia. Muy bien. Espiritualidad psicologizada. Pastores que hablan más de psicología que de ahí. Tengo unos nombres en mente, pero bueno, ustedes seguramente también. ¿Sí? Énfasis en el descubrimiento de sí, gratificación, sentimiento personal y primado de la expresividad y de la espontaneidad. Salvación aquí y ahora. Sanidad interior, liberación de poderes satánicos que ocurren en la vida individual, experiencia emocional fuerte. La religión psicologizada tiende a diluir la idea de culpa, de dolor y de conversión. Se hace tanto énfasis en el descubrimiento de sí mismo, en desarrollar tu potencial, que al fin y al cabo ni siquiera vos no tenés culpa de nada. El dolor es porque todavía no llegaste a desarrollarte como tenés que hacerlo. ¿Sí? ¿Esto qué es espiritualidad psicologizada? Cuando uno habla más de la cuestión psicológica que de la propia Biblia. Y todo lo que nos pasa se explica en términos psicológicos. ¿Sí? Conozco un cuatro. Exactamente. Sí. Generalmente son siempre sacados de contexto los versículos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo sobre este tema? Ahí tenía una frase de algunos que andan en estas cosas también. ¿Sí? Bueno, no parece esto, ¿no? Bueno, miren esto. ¿Cuál es el modelo justamente
seguramente más característico del espíritu postmoderno es el movimiento carismático, ¿no? Si tuviéramos que hablar de una iglesia que encarna más el espíritu postmoderno, es el movimiento carismático, ¿sí? El culto recurre más al sentido visual que al auditivo. El culto es más participativo, ¿sí? Todos cuentan sus historias, todos quieren contar sus experiencias, se hace pasar a la gente al frente para que cuente sus experiencias. Nadie cuenta ninguna, pone ninguna razón, son todas experiencias, ¿no? Fíjate, el culto es más emocional que racional. Sí, se fomenta esto, ¿no? El culto intenta resaltar la libertad en el Espíritu Santo. Y te dice, no, vos sos libre en el Espíritu, si quieres saltar, salte, si quieres bailar, baile, y si quieres tocar la trompeta, tóquela. Y te ponen a agarrar un salmista de David, y dice, David danzaba, y qué sé yo, y todos los pasajes de contexto. ¿Sí? El culto enfatiza la espontaneidad. Bueno, sí, ciertamente, ¿no? Cada uno hace como quiere. ¿Sí? Bueno, el culto es una fiesta alegre. ¿Sí? El culto es una clínica donde se encuentra la solución a problemas de diversa índole. El clima del culto es acogedor. El culto es una catarsis donde se descargan todas las preocupaciones de la vida. La alabanza ocupa el lugar más importante durante todo el proceso del culto. ¿Vieron esas iglesias donde se repite la canción 50 veces, no? Vos decís, pero ya la cantamos. ¿Para qué la vamos a cantar de nuevo? Exactamente. Bueno, todas estas, sí, todas, bueno, y hay canciones que se están cantando que son de melodías de canciones de otro rubro, digamos, ¿no? Que se adaptan a letras también, ¿no? Bueno, digamos que el movimiento carismático es el que encarna hoy lo que es el espíritu postmoderno. Pero, ahí está, pero muchas de las ideas del espíritu postmoderno se ven en distintas iglesias también, no solamente en el movimiento carismático. Por eso quería más del movimiento carismático es la parte cúltica, ¿sí? Pero muchas de las ideas de la posmodernidad se ven también en iglesias evangélicas, no pentecostales, ¿sí? Bueno, algunas... Sí, 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 sí. Sí, sí, también. Sí, sí, hay de todo. Sí, sí. Por eso estamos en lo que llamamos el pluralismo, ¿no? Otra de las características del espíritu. Exactamente, exactamente. Y con Luis teníamos un video donde había una canción que, como era que decía, no soy gallo ni gallina, decía, y no sé qué más. Bueno, sí, sí, son canciones que se están dando en algunos lugares, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Hoy fue un poquito más filosófica la charla, digamos, ¿no? Porque tuvimos que hablar un poco de los filósofos postmodernos para después entender estas características que vimos al último, ¿sí? Por eso vi que no hubo tanta participación. El mes que viene vamos a hablar de, de Simone de Beauvoir, que es la feminista, filósofa, eh, compañera de Paul Sartre, el filósofo existencialista, creador, escritor del Ser y la Nada, escritor de literatura también. Vamos a hablar de ese tema porque, bueno, es muy importante conocer cuáles son los fundamentos filosóficos que estableció Simone de Beauvoir, que influyó en lo que es la ola del feminismo, la segunda ola, y en el feminismo de la tercera ola, ¿no? Lo que vivimos hoy. Así que, bueno, los espero para el mes que viene, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, terminamos acá. ¿Se entendió? ¿Se pudo ver con precisión algunas ideas? ¿Sí? Bueno, entonces no hagamos estas cosas, digamos. Tratemos de darle prioridad a lo que es la razón, el pensamiento, y bueno, alejémonos de todos estos valores de la posmodernidad, destaqué los negativos, no todos los valores de la posmodernidad han sido negativos, algunos son positivos también.
porque cada época trae cosas buenas también. Yo destaqué lo negativo justamente para que nosotros tengamos cuidado y no caer en esas cosas. ¿Se ve? Bueno, sí. Y mirá, me parece que la idea la idea de tener el mundo comunicado hoy por medio de la globalización, lo que es Internet, es algo positivo, ¿no? O sea, que uno pueda llegar con su enseñanza a muchas partes del mundo al mismo tiempo es algo positivo. Hasta hace 40, 50 años no existía. Me parece un valor positivo. Después vos lo usás como querés, ¿no? El instrumento es bueno, el instrumento de la tecnología. Después vos le das el uso que querés. Me parece algo positivo, ¿sí? Claro, exactamente, exactamente. Por eso resaltamos hoy lo negativo de la posmodernidad para poder después relacionarlo con la iglesia. Pero por supuesto que cada época histórica ha tenido cosas positivas también. Incluso la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Moderna, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga. Saludos a todos.